Imagina por un momento una Biblia de la que nunca has oído hablar, una versión antigua y casi olvidada del libro más leído e influyente de todos los tiempos. Una Biblia que contiene no solo los 66 libros que la mayoría de los cristianos conocen, sino 88 libros, incluyendo textos que fueron deliberadamente excluidos por la Iglesia Occidental a lo largo de los siglos. ¿Por qué? ¿Qué había en esos textos que los hacía tan peligrosos, tan perturbadores, que tuvieron que ser eliminados de las escrituras que conocemos hoy en día? Dentro de esos libros perdidos, hay secretos inimaginables, historias de ángeles caídos, como los vigilantes que desafiaron a Dios, los Nefilim, una raza de gigantes nacidos de la unión entre ángeles y humanos, y visiones apocalípticas que revelan el destino final de la humanidad de una manera que pocos se han atrevido a explorar. Estos textos prohibidos contienen detalles ocultos de la batalla cósmica entre el bien y el mal, ofreciendo nuevas perspectivas sobre las fuerzas sobrenaturales que han dado forma a la historia del mundo. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje extraordinario. Exploraremos los misterios ocultos de la Biblia ortodoxa etíope, una versión de las Escrituras que preserva textos secretos rechazados por la Iglesia Occidental. Prepárate para descubrir por qué estos libros fueron excluidos y qué revelan sobre el destino de la humanidad. Estás a punto de ver la Biblia bajo una nueva luz. Y al final de este video, entenderás por qué estas revelaciones pueden cambiar completamente la forma en que percibes la fe cristiana. Si estás interesado en profundizar en estos descubrimientos y desvelar los secretos antiguos, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido revelador. Comencemos. Cuando hablamos de la Biblia, la mayoría de las personas piensan inmediatamente en la versión que está presente en los hogares de todo el mundo, generalmente la Biblia King James o la Biblia Sagrada con sus 66 libros. Sin embargo, lo que muchos no saben es que existe una versión mucho más antigua, preservada a lo largo de los siglos por una civilización que adoptó el cristianismo mucho antes que Occidente. La Biblia ortodoxa etíope, compuesta por 88 libros. Así es, 22 libros más que los aceptados por la Iglesia Occidental, y entre ellos se encuentran textos considerados polémicos, místicos y, para algunos, incluso peligrosos. La conexión de Etiopía con la Biblia es muy antigua y profundamente significativa. Siglos antes de que muchas naciones occidentales adoptaran el cristianismo, el reino de Aksum, en Etiopía, ya había abrazado la fe cristiana. En el siglo IV, Etiopía se convirtió en una de las primeras naciones en adoptar oficialmente el cristianismo como religión estatal, consolidando su papel como uno de los pilares más antiguos del cristianismo. Pero esta conexión va más allá de la adopción formal del cristianismo. Según las tradiciones etíopes, la línea espiritual de Etiopía se remonta al propio rey Salomón a través de la reina de Saba, quien, según la tradición, tuvo un hijo con Salomón llamado Menelik, el primer emperador de Etiopía. Se dice que Menelik trajo consigo el Arca de la Alianza de Jerusalén a Etiopía, convirtiendo al país en el guardián de este artefacto sagrado. Para los etíopes, esto no fue solo un evento histórico, sino un símbolo divino de su conexión con el antiguo Israel y con los mandamientos de Dios. Este legado espiritual ayudó a Etiopía a preservar no solo sus tradiciones, sino también textos sagrados que eventualmente fueron eliminados del canon bíblico aceptado por la Iglesia Occidental. La pregunta que surge es, ¿por qué estos libros fueron prohibidos? ¿Qué contenían que causó tanto malestar entre los primeros líderes cristianos? La respuesta a esto es compleja, pero fascinante. Muchos de estos textos ofrecían visiones detalladas del reino espiritual, ángeles, demonios, jerarquías celestiales, y describían una guerra cósmica entre las fuerzas del bien y del mal que desafiaba la narrativa tradicional de las escrituras occidentales. Libros como el de Enoc, por ejemplo,
detallan historias de ángeles caídos, los Nefilim, y los secretos del cielo y la tierra, elementos considerados demasiado peligrosos para ser ampliamente difundidos. Para la Iglesia, estas historias eran vistas como especulaciones que podían desviar la atención del mensaje central de Cristo y la salvación. Además, otros libros enfatizaban aspectos de la ley mosaica, como el libro de los Jubileos y los Macabeos, que defendían una estricta observancia de las leyes judías, algo que iba en contra del intento de la Iglesia cristiana primitiva de diferenciarse del judaísmo. Mientras que el cristianismo occidental se alejaba de las raíces judías, Etiopía mantenía una relación mucho más cercana con estas tradiciones, preservando estos textos como parte integral de su fe. Ahora que comenzamos a entender por qué estos libros fueron prohibidos, es importante examinar más de cerca lo que realmente revelan. Muchos de estos textos hablan de temas profundos y universales, como el fin de los tiempos, la batalla entre el bien y el mal, y las fuerzas espirituales que dan forma a nuestro destino. Uno de los ejemplos más impresionantes es el libro de Enoc, un texto que describe en detalle la rebelión de los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra, violaron las leyes divinas y enseñaron a los humanos secretos prohibidos. Estos ángeles caídos no solo corrompieron a la humanidad, sino que también dieron origen a los Nefilim, una raza de gigantes poderosos y perversos que esparcieron el caos por la tierra. Estas historias ofrecen una visión única sobre la caída de la humanidad y el juicio divino que siguió. Para la Iglesia occidental, estas narrativas eran consideradas especulaciones peligrosas, pero para Etiopía formaban parte de una comprensión más profunda de la lucha entre el bien y el mal. Otro libro fascinante de la Biblia ortodoxa etíope es el libro de los Jubileos, que ofrece una reinterpretación de las historias bíblicas encontradas en Génesis y Éxodo, pero con un enfoque especial en la importancia de las leyes y los mandamientos de Dios. El Jubileos describe un calendario celestial donde el tiempo se divide de acuerdo con ciclos de jubileos de 49 años y destaca la importancia de seguir este calendario para estar en alineación con el ritmo divino establecido por Dios. Según el texto, la verdadera medida del tiempo fue revelada a Moisés en el monte Sinaí y debía basarse en un calendario solar de 364 días. En lugar de un calendario lunar. Para los etíopes, esta revelación fue tan significativa que el calendario etíope, hasta el día de hoy, sigue este ciclo solar, diferente del calendario occidental. Sin embargo, para la Iglesia occidental, que buscaba distanciarse de las tradiciones judías, este tipo de apego a las leyes mosaicas y la estricta observancia del sábado, las dietas y la pureza ritual, fue considerado una amenaza a la nueva identidad que el cristianismo estaba moldeando. Así, el libro de los Jubileos fue excluido del canon oficial, junto con otros textos que enfatizaban la continuidad de las prácticas judías. Pero los libros prohibidos de la Biblia ortodoxa etíope no solo se centran en cuestiones de leyes y calendarios. Muchos de ellos revelan detalles impresionantes sobre el fin de los tiempos y el papel de los ángeles y demonios en la historia de la salvación. El libro de Enoc, por ejemplo, no solo relata la rebelión de los ángeles caídos, sino que también presenta visiones apocalípticas que predicen el juicio final, donde los impíos, tanto humanos como ángeles, enfrentarán el juicio divino. Al final, los justos heredarán la vida eterna, mientras que los malvados serán arrojados a un abismo de fuego eterno. Esta descripción detallada del Apocalipsis, con ángeles combatiendo a demonios y la destrucción final de las fuerzas del mal, es un tema que resuena profundamente con la visión etíope de la batalla espiritual en curso. Mientras que el cristianismo occidental se centraba más en las enseñanzas morales y las parábolas de Jesús, los textos de la Biblia ortodoxa etíope preservaron estas visiones místicas y apocalípticas que refuerzan la idea de que hay fuerzas invisibles operando en el mundo y moldeando el destino de la humanidad. Otro ejemplo poderoso de este tema
se encuentra en la Ascensión de Isaías, un libro que narra el viaje visionario del profeta Isaías a través de los 7 cielos, donde él presencia la batalla cósmica entre el bien y el mal, y recibe una profecía sobre el descenso del Mesías a la tierra. Isaías es guiado por un ángel a través de cada uno de los 7 cielos, donde ve la jerarquía de los ángeles, los seres celestiales caídos, y finalmente, el trono de Dios en el 7º cielo. El punto culminante de esta visión es cuando Isaías presencia al Hijo de Dios descendiendo de los cielos, tomando forma humana y siendo finalmente crucificado por las fuerzas de Satanás. Sin embargo, Isaías también ve la victoria final del Mesías sobre el mal y su ascenso de regreso al cielo, donde es exaltado como gobernante de todos. Esta profecía no solo refuerza la centralidad de Cristo en la teología etíope, sino que también ofrece una poderosa visión de la batalla espiritual que impregna el universo, con ángeles y demonios luchando por el control de la humanidad. Estos temas de guerra espiritual, presentes en muchos de los textos de la Biblia ortodoxa etíope, plantean profundas cuestiones sobre el papel de los ángeles y demonios en la formación del destino humano. En la tradición cristiana occidental, estas narrativas a menudo fueron minimizadas o vistas como especulaciones, pero en Etiopía continúan siendo parte central de la comprensión espiritual del mundo. Para los etíopes, estas historias no son meras leyendas o mitos antiguos, sino realidades espirituales que aún moldean el curso de los eventos en el mundo. Otro aspecto fascinante de los textos excluidos es el papel de los macabeos, héroes de la fe que lucharon contra la opresión extranjera y defendieron su religión contra todas las adversidades. Los libros de los macabeos, particularmente el 3er libro de Macabeos, preservado en la Biblia ortodoxa etíope, narran eventos dramáticos que ocurrieron en 258 Egipto, donde el pueblo judío enfrentó persecución bajo el gobierno de Ptolomeo IV. Una de las escenas más impresionantes de este libro es cuando Ptolomeo ordena que los judíos sean aplastados por elefantes embriagados, pero en un milagro, los elefantes se vuelven contra los egipcios, salvando a los judíos de una muerte segura. Estas historias de resistencia heroica, intervenciones divinas y fidelidad a la ley de Dios en medio de la persecución continúan inspirando a los cristianos etíopes hasta hoy. Mientras que el cristianismo occidental relegó a los macabeos a una posición secundaria, los etíopes ven en estos libros un poderoso testimonio de la importancia de permanecer fiel a Dios, incluso ante opresiones inimaginables. La preservación de estos textos por parte de la Iglesia Ortodoxa etíope también es un símbolo de resistencia cultural y espiritual. Durante el periodo colonial, particularmente durante la invasión italiana de Etiopía, las potencias europeas intentaron marginar la fe y la tradición bíblica etíope. Para los colonizadores, la Biblia ortodoxa etíope, con sus textos únicos y sus raíces antiguas, representaba una amenaza a la dominación espiritual que buscaban imponer. La independencia espiritual de Etiopía, simbolizada por su Biblia distinta, desafiaba directamente el control cultural y religioso europeo. Sin embargo, Etiopía se mantuvo firme, preservando sus textos sagrados y manteniendo sus tradiciones intactas. Hoy, la Biblia ortodoxa etíope es un testimonio vivo de la fuerza espiritual de una nación que resistió siglos de intentos de dominación externa. La preservación de estos textos antiguos es un acto de resistencia no solo contra el colonialismo, sino contra cualquier fuerza que intente suprimir la verdad espiritual. Mientras exploramos estos libros prohibidos, queda claro que ofrecen profundas percepciones no solo sobre la historia y la teología cristiana, sino también sobre las fuerzas espirituales que aún actúan en el mundo hoy en día. Estas historias de ángeles caídos, batallas cósmicas e intervenciones divinas hablan directamente a los desafíos que enfrentamos en nuestra era moderna, donde muchos continúan sintiendo que hay algo mayor en juego,
una batalla espiritual que va más allá de lo que los ojos pueden ver. Y ahora, la pregunta que queda para ti es, ¿qué más podemos descubrir en estos textos olvidados? ¿Qué otros secretos guardan que pueden transformar nuestra comprensión de la fe, del mundo espiritual y del futuro que nos espera? No olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con aquellos que están listos para desvelar los misterios ocultos de la Biblia ortodoxa etíope. Lo que exploraremos a continuación bien podría cambiar todo lo que creías saber sobre la fe y el destino de la humanidad. Ahora que ya hemos explorado parte de las historias y temas de estos libros perdidos, profundicemos aún más en las razones por las cuales estos textos fueron considerados una amenaza para la ortodoxia de la Iglesia occidental y en lo que pueden enseñarnos sobre los reinos espirituales y el fin de los tiempos. Una de las principales razones por las que muchos de estos libros fueron excluidos del canon bíblico occidental tiene que ver con la naturaleza mística y especulativa de las enseñanzas que presentan. Estos textos a menudo se sumergen en descripciones detalladas de las jerarquías celestiales, la rebelión de los ángeles y las interacciones entre los seres divinos y la humanidad. Para los primeros líderes cristianos, esto representaba un riesgo. Temían que los fieles se concentraran más en las batallas cósmicas y las especulaciones sobre el mundo espiritual que en el mensaje central de la salvación a través de Cristo. Por ejemplo, el libro de Enoc, que una vez fue ampliamente leído por las primeras comunidades cristianas y judías, especialmente por los esenios, detalla la historia de los vigilantes, un grupo de ángeles caídos que descendieron a la tierra y corrompieron a la humanidad. Estos ángeles no solo desobedecieron a Dios, sino que también enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos, secretos que iban desde la fabricación de armas hasta la astrología y la hechicería. Este tipo de narrativa presenta un universo mucho más místico e interconectado que la versión simplificada y moral que la Iglesia occidental prefirió adoptar. La especulación sobre el papel de los ángeles, sus juicios y la influencia de estos en el destino humano fue vista como una distracción del mensaje de Cristo. Y por eso, estos textos fueron eventualmente prohibidos. En Etiopía, sin embargo, la percepción fue diferente. En lugar de ver estas historias como distracciones, los etíopes las entendían como parte integral de su visión del cosmos, ofreciendo una explicación más completa sobre la batalla espiritual entre el bien y el mal. Para la tradición etíope, los ángeles y demonios desempeñan papeles esenciales en el desarrollo del plan divino, y conocer estas historias era fundamental para comprender las fuerzas invisibles que afectan la vida en la tierra. Otro ejemplo de esto puede encontrarse en la Ascensión de Isaías. Este libro ofrece una visión dramática del viaje del profeta Isaías a través de los cielos, donde él presencia el orden celestial y la jerarquía de los ángeles, y se enfrenta a los ángeles caídos que desafiaron la voluntad de Dios. En el séptimo cielo, Isaías ve la gloria de Dios y recibe una visión profética de la venida del Hijo del Hombre, quien es enviado a la tierra para derrotar a las fuerzas del mal. Este texto va más allá del simple mensaje de la salvación y presenta una visión detallada de la guerra cósmica en curso, donde ángeles, demonios y la humanidad están todos involucrados en una lucha por el destino final del mundo. La Iglesia occidental vio estos textos como demasiado especulativos, temiendo que llevaran a los creyentes a concentrarse en lo oculto y en el misticismo, desviando la atención del mensaje central de Cristo. Sin embargo, para la Iglesia ortodoxa etíope, estos textos fueron preservados como parte integral de su tradición espiritual. La creencia de que hay una batalla espiritual continua ocurriendo en el plano celestial resuena profundamente con la visión etíope de la fe, donde ángeles y demonios desempeñan papeles activos en la vida de los humanos. Además de la naturaleza mística de estos textos, otra razón significativa para su exclusión
fue el hecho de que muchos de ellos estaban fuertemente ligados a las tradiciones judías. Libros como el libro de los Jubileos y los Macabeos enfatizan la importancia de la observancia estricta de la ley mosaica, lo que se volvió problemático para una iglesia cristiana primitiva que buscaba diferenciarse del judaísmo. A medida que el cristianismo intentaba abrirse a los gentiles y alejarse de las prácticas judías, los textos que seguían destacando las leyes judías fueron vistos como una amenaza a la nueva identidad cristiana. El libro de los Jubileos, por ejemplo, no solo relata la historia bíblica con un enfoque en las leyes, sino que también introduce un calendario solar que afirma ser el sistema original que Dios estableció para la humanidad. Este calendario, con su año de 364 días, era visto como fundamental para estar en alineación con la creación divina. Además, el libro insiste en la observancia del sábado, de los festivales judíos y de las leyes dietéticas, argumentando que estas prácticas no eran solo para los judíos, sino que debían ser seguidas por todos los que buscaran vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Estas enseñanzas se volvieron problemáticas para la Iglesia occidental, que se alejaba de las raíces judías. El cristianismo occidental, especialmente a partir de las enseñanzas de Pablo, comenzó a enfatizar la fe en Cristo como el camino hacia la salvación, no la observancia de la ley mosaica. Como resultado, libros como Jubileos, que continuaban insistiendo en la importancia de las leyes judías, fueron removidos del canon. No obstante, Etiopía mantuvo una conexión mucho más cercana con estas tradiciones. La Iglesia Ortodoxa etíope siempre ha abrazado sus raíces judías, viéndose a sí misma como guardiana de estas antiguas prácticas. La tradición etíope traza su linaje espiritual directamente al rey Salomón a través de Menelik, el hijo de la reina de Saba, y por ello, las leyes del Antiguo Testamento nunca se vieron como algo del pasado, sino como una parte viva y continua de la fe. Otro texto fascinante que fue excluido del canon occidental es el tercer libro de los Macabeos. Este libro no es tan conocido como los otros libros de los Macabeos, pero relata la historia de la persecución de los judíos en Egipto bajo el gobierno de Ptolomeo IV. Lo que hace a este texto particularmente notable es que no solo narra los eventos históricos de resistencia heroica, sino que también describe milagros dramáticos que demuestran la intervención directa de Dios en la protección de su pueblo. En una de las escenas más poderosas del libro, Ptolomeo ordena que los judíos sean aplastados por elefantes embriagados, pero, de manera milagrosa, los elefantes se vuelven contra los propios egipcios, salvando a los judíos de una muerte segura. Este evento es visto como una intervención directa de Dios, reforzando la idea de que, incluso en tiempos de persecución, la fidelidad a Dios será recompensada con protección divina. Mientras que el cristianismo occidental relegó los libros de los Macabeos a la categoría de textos apócrifos, la Iglesia Ortodoxa etíope continuó viéndolos como una parte esencial de su Biblia. Para los etíopes, estos libros sirven como poderosos recordatorios de la importancia de la resistencia espiritual y de la fidelidad a Dios, especialmente en tiempos de opresión. La preservación de estos textos por parte de la Iglesia Ortodoxa etíope también plantea una importante pregunta. ¿Por qué estos libros siguen siendo relevantes hoy en día? ¿Qué pueden enseñarnos estos antiguos textos sobre nuestra fe y la batalla espiritual que aún sucede a nuestro alrededor? Un tema central que emerge de estos libros es la idea de que la batalla entre el bien y el mal no ha terminado. Todavía estamos en medio de una guerra espiritual, donde fuerzas invisibles, tanto angélicas como demoníacas, continúan influyendo en el destino de la humanidad. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los poderes de este mundo tenebroso y contra las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales.
Estas palabras de Efesios capturan la esencia de los temas que encontramos repetidamente en los libros perdidos de la Biblia ortodoxa etíope. Estos antiguos textos nos ofrecen una visión clara de que las fuerzas espirituales invisibles, tanto buenas como malas, están activamente involucradas en la trayectoria del mundo. Mientras que muchos ven las historias de ángeles caídos y los Nefilim como leyendas antiguas, estos textos afirman que la batalla cósmica que comenzó hace milenios continúa hasta hoy. En el libro de Enoc, por ejemplo, los vigilantes, que descendieron a la tierra y corrompieron a la humanidad con conocimientos prohibidos, son encarcelados y condenados a esperar su juicio final. Pero su legado, los Nefilim, una raza de gigantes perversos que esparcieron destrucción por el mundo, causaron tal caos que Dios decidió purificar la tierra con el gran diluvio. Aunque los vigilantes están encarcelados, el impacto de su rebelión persiste, sirviendo como un recordatorio de que la batalla espiritual no es solo un asunto del pasado, sino algo que continúa dando forma al presente. Además, la Biblia ortodoxa etíope nos advierte sobre el peligro de ignorar esta lucha espiritual. En el libro de los Jubileos, los ángeles no solo son mostrados como observadores, sino como guías para los humanos. Instruyen a figuras bíblicas como Adán, Noé y Abraham sobre cómo seguir las leyes divinas y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Para el texto, la humanidad no está sola en su viaje espiritual, sino que está siendo constantemente orientada e influenciada por fuerzas celestiales, tanto para bien como para mal. Esta noción de que la intervención angélica está en todas partes puede verse en la creencia etíope de que seguir el calendario solar revelado a Moisés es crucial para mantener el orden divino en el mundo. Estar en sincronía con el plan celestial es la clave para vivir en armonía con la voluntad de Dios. Otra idea poderosa que emerge de los textos perdidos es que la resistencia a la opresión es una parte fundamental de la fe. Los libros de los Macabeos, especialmente el tercer libro de los Macabeos, ofrecen ejemplos dramáticos de cómo la fidelidad a Dios es recompensada, incluso frente a desafíos aparentemente insuperables. Los Macabeos son celebrados en Etiopía como héroes de la fe, no solo por sus victorias militares, sino también por su firmeza espiritual en tiempos de persecución. Estas historias muestran que el compromiso con la justicia y la verdad es fundamental, incluso cuando el costo es alto. Al examinar estos textos, vemos que contienen enseñanzas profundas que pueden resonar con las cuestiones del mundo moderno. A medida que enfrentamos tiempos de creciente inestabilidad y conflicto, muchos se preguntan si estamos viviendo en lo que las Escrituras llaman los últimos días. Y los libros perdidos de la Biblia ortodoxa etíope, con sus visiones apocalípticas y advertencias sobre el fin de los tiempos, pueden proporcionarnos una nueva perspectiva sobre los eventos actuales. El libro de Enoc, por ejemplo, ofrece profecías detalladas sobre el juicio final, donde los justos heredarán la tierra y los impíos, incluidos los ángeles caídos, serán arrojados al abismo de fuego. Esta visión es notablemente similar a las descripciones que encontramos en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro del Apocalipsis, donde el Hijo del Hombre regresa para juzgar al mundo. Estas visiones proféticas preservadas durante siglos en la Biblia etíope hablan de un tiempo en el que el bien triunfará sobre el mal y la justicia divina será plenamente realizada. La ascensión de Isaías también ofrece una visión apocalíptica, describiendo la bajada del Hijo del Hombre a la tierra y su eventual victoria sobre Satanás. Para Isaías, esta batalla final no es solo una cuestión de eventos futuros, sino una realidad espiritual que se está desarrollando ahora. Ve al Hijo del Hombre, también conocido como el Mesías, pasando por los 7 cielos y tomando forma humana para salvar a la humanidad, y finalmente regresando al cielo tras derrotar a las fuerzas del mal.
Estas visiones sobre el fin de los tiempos preservadas en la Biblia ortodoxa etíope desafían nuestra comprensión tradicional de las Escrituras y nos obligan a considerar la posibilidad de que estos textos puedan ofrecer valiosos conocimientos sobre lo que está por venir. Después de todo, si estos libros fueron considerados lo suficientemente importantes como para ser preservados en Etiopía durante tantos siglos, ¿qué más podrían enseñarnos sobre el futuro? Al reflexionar sobre estas cuestiones, nos enfrentamos a la posibilidad de que la batalla espiritual descrita en estos textos pueda estar más cerca de lo que pensamos. En un mundo marcado por guerras, desastres naturales, pandemias y creciente turbulencia espiritual, muchos creen que estamos viviendo en un tiempo de cumplimiento profético, y los libros perdidos de la Biblia ortodoxa etíope pueden muy bien contener las claves para comprender estos eventos. Además de los temas apocalípticos, estos textos también nos recuerdan la importancia de la obediencia a las leyes divinas. Mientras que el cristianismo occidental, a lo largo de los siglos, se ha alejado de las prácticas judías, textos como el Libro de los Jubileos enfatizan que las leyes de Dios, incluyendo el sábado, las prácticas dietéticas y los festivales, no eran temporales, sino que debían ser observadas por toda la humanidad. El calendario solar descrito en Jubileos y que aún utiliza la Iglesia Ortodoxa etíope hoy en día se ve como parte de este compromiso con el orden divino. Este calendario, con sus 364 días, es un testimonio de la creencia de que vivir en alineación con el tiempo de Dios es esencial para una vida justa. En el contexto moderno, estas cuestiones plantean importantes reflexiones para los creyentes. ¿Nos hemos alejado demasiado de las prácticas originales de Dios? ¿Nos ha llevado el alejamiento de las leyes y mandamientos transmitidos a los patriarcas, como Adán y Abraham, por un camino de desalineación espiritual? Estas preguntas se vuelven aún más relevantes cuando examinamos los textos de la Biblia ortodoxa etíope, que insisten en que estas leyes no son solo para los israelitas, sino para todos los que buscan seguir la voluntad de Dios. Lo que estos textos también nos enseñan es que la batalla entre el bien y el mal es una constante, incluso cuando las fuerzas del mal parecen prevalecer, como en los tiempos de los macabeos o en las visiones de Enoc e Isaías, la victoria final pertenece a Dios. Para la tradición etíope, esto no es solo una cuestión de fe, sino una realidad viva. La preservación de estos antiguos textos fue, en sí misma, un acto de resistencia contra las fuerzas que intentaron suprimir o distorsionar estas verdades espirituales. Ahora que has visto cuánto pueden enseñarnos estos textos excluidos, es momento de reflexionar. ¿Qué más podemos aprender de los libros olvidados de la Biblia? ¿Qué nos pueden revelar estas visiones de ángeles, demonios, profecías y leyes divinas sobre el mundo en el que vivimos y sobre lo que está por venir? Si deseas seguir profundizando en estos antiguos misterios y descubrir más sobre los secretos ocultos de la Biblia ortodoxa etíope, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con otros que están listos para explorar las profundidades de la historia espiritual y profética. Lo que hemos descubierto hasta ahora es solo el comienzo. Aún queda mucho más por venir. A medida que llegamos al final de este recorrido por los libros perdidos de la Biblia ortodoxa etíope, hay una última reflexión importante que debemos hacer. Estos antiguos textos, llenos de misterios sobre los ángeles caídos, los Nefilim y las visiones apocalípticas, no son solo reliquias del pasado. Continúan resonando con las cuestiones que aún enfrentamos en el mundo moderno. Los temas que hemos explorado, desde la batalla espiritual invisible hasta la importancia de las leyes divinas, nos recuerdan que la fe cristiana, desde sus inicios, siempre ha estado conectada con fuerzas mucho más grandes de lo que podemos imaginar. La exclusión de estos libros del canon occidental no significa que hayan perdido su valor espiritual. Al contrario, estos textos nos ofrecen una oportunidad única de revisitar partes olvidadas o descuidadas
de la historia cristiana, y al hacerlo obtenemos nuevas perspectivas sobre la naturaleza misma de nuestra fe. Cuando consideramos la historia de cómo estos textos fueron preservados por la Iglesia Ortodoxa Etíope, nos damos cuenta de que hay una profundidad espiritual en esta tradición que resistió no solo al paso del tiempo, sino también a las fuerzas que intentaron borrarla. La preservación de estos libros representa un acto de desafío espiritual contra la uniformidad que la Iglesia Occidental intentó imponer. Al mantener vivos estos textos, Etiopía nos ofrece una visión de una fe que no fue limitada por las decisiones políticas o teológicas de los concilios occidentales, sino que continuó abrazando una visión más amplia del cosmos y del papel de la humanidad dentro de él. Estos textos hablan de una lucha constante entre el bien y el mal, de fuerzas invisibles que moldean nuestro destino y de un Dios que siempre está presente, guiando e interviniendo en la historia. Nos recuerdan que nuestra lucha, como se menciona en Efesios, no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales que operan en los lugares celestiales. Volviendo al libro de Enoc, vemos que su influencia no se limitó solo al cristianismo primitivo. Muchas de las ideas presentadas en este texto, como la rebelión de los ángeles y su interacción con la humanidad, fueron absorbidas y adaptadas en varias tradiciones religiosas y místicas a lo largo de los siglos. La misma noción de los Nefilim, una raza de gigantes nacida de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, inspiró innumerables mitos y leyendas en varias culturas alrededor del mundo. Pero lo que es más sorprendente es cómo estos temas continúan fascinando y resonando con el público moderno, en un tiempo en que muchos sienten que hay algo mayor en juego en las fuerzas que moldean nuestro mundo. Además, la ascensión de Isaías con sus detalladas visiones de los reinos celestiales y del descenso del Mesías a la tierra ofrece una visión única de la batalla espiritual que se desarrolla en los cielos. La idea de que el propio Hijo de Dios descendió a través de los cielos para hacerse humano y derrotar a Satanás es una de las representaciones más vívidas de la victoria del bien sobre el mal. Este texto ofrece una visión ampliada del papel de Cristo en la historia de la salvación, una visión que desafía la idea de que el cristianismo primitivo se restringía a cuestiones puramente morales o éticas. En su lugar, nos muestra que el cristianismo siempre ha estado profundamente arraigado en una batalla cósmica que trasciende el tiempo y el espacio. Los temas de los macabeos también siguen siendo poderosos. En el contexto moderno, donde muchas comunidades de fe enfrentan persecuciones y desafíos, las historias de resistencia de los macabeos continúan inspirando. Estas narrativas nos recuerdan que la fidelidad a Dios, incluso ante la opresión, es un acto de coraje y fuerza espiritual. El milagro descrito en el tercer libro de los Macabeos, en el que los elefantes destinados a aplastar a los judíos se vuelven contra los egipcios, es un símbolo de que, independientemente de lo grande que sea el enemigo, la intervención divina puede transformar incluso la situación más desesperada. Pero tal vez el mayor legado de estos textos perdidos sea su constante recordatorio de que hay mucho más en la fe cristiana de lo que fue canonizado por la Iglesia Occidental. La Biblia Ortodoxa Etíope, con sus 88 libros, nos muestra que hay una riqueza de enseñanzas y revelaciones que han sido dejadas de lado. Estos textos, tanto místicos como profundamente espirituales, ofrecen una visión ampliada de cómo el cristianismo se desarrolló en sus primeras etapas y cómo fue influenciado por tradiciones más antiguas, incluyendo el judaísmo. La exclusión de estos textos pudo haber sido un intento de consolidar una doctrina unificada, pero su preservación por parte de la Iglesia etíope nos recuerda que la fe cristiana no es monolítica. Existen diferentes tradiciones, diferentes caminos espirituales y a veces lo que fue considerado peligroso o especulativo puede contener verdades profundas que aún necesitamos descubrir. A medida que concluimos esta exploración de los libros prohibidos de la Biblia Ortodoxa etíope, es importante recordar que el conocimiento espiritual no tiene límites.
Al mirar estos textos antiguos, no solo estamos explorando el pasado, sino que nos estamos conectando con cuestiones que continúan moldeando nuestra espiritualidad en el presente y posiblemente en el futuro. Si te has sentido fascinado por estos misterios, por estas historias de ángeles, demonios, Nefilim y batallas cósmicas, no te detengas aquí. Continúa tu viaje espiritual explorando los textos perdidos de la Biblia ortodoxa etíope. Hay muchas más revelaciones esperando ser descubiertas, y quién sabe qué más podrían enseñarnos estos antiguos libros sobre el universo espiritual y el destino de la humanidad. Así que, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y familiares y únete a nosotros en nuestra próxima exploración profunda de las historias bíblicas ocultas. Lo que hemos descubierto hoy es solo el comienzo. Muchos secretos aún están esperando ser revelados y no querrás perderte nada. Gracias por vernos y hasta el próximo video.